Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a esta segunda semana de la maestría virtual en Gobierno Regionales y Locales, expedida por la Dirección Universitaria de Educación a Distancia de ALAS Peruanas. Bien, conforme corresponde, vamos a hacer una muy breve retroalimentación y luego pasaremos a la segunda etapa o segundo contenido que implica el análisis del título preliminar de la norma madre, la ley 27.444, algunas modificatorias, qué ocurre en nuestro país, qué ha ocurrido en nuestra realidad, cómo se han dado las cosas y cómo se ha dado sobre todo el entorno histórico, habida cuenta que en una maestría nosotros vamos a investigar, no solamente a repetir normas, menos aún a memorizar. Se trata entonces de indagar y ver de manera conjunta de qué manera la norma puede ser mejor. Muy bien, conversamos en el sentido de que el derecho y justicia son términos inequívocos que van juntos. En el ámbito administrativo se trata de que la administración sea justa y sea recta, no solamente que sea normativa, se trata de garantizar ello. Por ello, la finalidad principal en todo ordenamiento administrativo en el mundo, se trata de proteger el interés general, es decir, suponer y aplicar en los hechos de que el interés general viene a suplir cualquier tentación de interés particular o personal de la administración, como lo vamos a ver más adelante. Estos derechos e intereses de los administrados están en sujeción al orden constitucional y general. Antiguamente, esto no era así. El rey era quien decidía en medio de los súbditos y en nuestro incanato también. Había una voluntad de repente un poco vertical, un poco ajena a lo que será la democracia. Ahora bien, lo importante es entender que todas las normas, todo el bagaje de normas que vamos a analizar, todo el bagaje de normas que vamos a ver, tiene que reflejarse en lo que se conoce como la necesidad sentida administrativa en este caso, ¿correcto? Es decir, las angustias de los administrados deben verse reflejadas en una producción eficiente, no solamente en la norma, sino también en lo que los administrados puedan sentir y puedan dar a producir. Las normas se nutren de todo tipo de capacidades, por eso las encuestas que se hacen, por eso los buzones a los usuarios, por eso la consulta, por ejemplo, cuando se va a construir una carretera a los usuarios o administrados en el sentido de que si les gustará o no les gustará que la carretera pase por determinada localidad, ¿cómo los beneficiará? Modernamente se habla ya de la consulta popular a ritmo masivo. Lo peligroso es pensar de que las corrientes serían derivadas y reglamentistas. Nuestra norma, por ejemplo, es española y francesa, pero tiene mucho que ver con las realidades actuales. Se recogen corrientes bolivarianas, corrientes mexicanas, corrientes uruguayas y demás. El derecho administrativo en realidad se nutre de todo. A donde vamos siempre hay derecho administrativo. Ustedes mismos, cuando han postulado a esta maestría, han hecho trámites, han cumplido requisitos, han visto lo que es la validez y la eficacia de las normas, han visto lo que son plazos. Pues bien, lo administrativo está absolutamente en todos lados. Ya hemos dicho nosotros que lo administrativo viene a ser una rama, una subrama madre del derecho público y constitucional en todo caso. Trata el derecho administrativo de normar y regular el desarrollo del aparato estatal, entendido como un gran operador que va a tener el interés público como norte central. Pero no solamente ello, hay otro tipo de aristas. El Estado es, ya lo hemos dicho, la forma más importante de organizar el poder en una sociedad. Antaño se nos dijo, quizás a nivel colegial, que era la nación jurídicamente organizada. Hoy ese término ha variado y bastante, porque el Estado es lo más poderoso que entendemos. Han habido cantidad de estados pasando por las más de repente alucinantes modalidades que pensamos. Imaginémonos el Estado chino, un Estado chino en la época milenaria, en la cual la gente, el poblador, el habitante vivía en base a costumbres, tradiciones y cultos, pasando por la China maoísta. Pero como todo es cíclico, no solamente la economía es cíclica, el Estado chino hoy se ha aperturado. Las normas administrativas vienen a ser bastante rectas, vienen a ser bastante operativas. Es decir, vamos a entender que la economía y la administración o el derecho administrativo son cíclicos porque se va renovando constantemente y se nutren de todo tipo de situaciones nuevas. El poder, hemos dicho ya, es formal y real. En el ámbito de la administración opera de la siguiente manera. El poder real no estará necesariamente de repente en los titulares de organismos reguladores, ¿no? Como SUNAS o SINERMIN, INDECOP y otros. Hay quienes piensan, quienes manifiestan que los lobbies podrían estar presentes en una sociedad imperfecta como la nuestra, pero también a nivel de otras sociedades. Estas entidades no hacen otra cosa que de repente influir de alguna manera. Se dice que los tribunales fiscales, los tribunales administrativos, podrían estar plagados de repente de lobbies u otras situaciones. Corresponde a nosotros a nivel de estudio ver ya en la parte práctica de nuestra realidad cómo se daría y cómo no se daría a ello. Los sindicatos son un grupo de presión, la población
Habrá que examinar también cómo el Colegio de Abogados se ha ocupado o no se ha ocupado de la etapa administrativa en este caso, que es una etapa fundamental y una etapa acaso tan o más importante. El poder formal ya lo conocemos, sabemos de qué se trata de aquellas instituciones que han llegado directamente al poder por mecanismos electorales, ¿no? Con eso no tenemos ninguna mayor explicación. En el ámbito gubernativo, cuando decimos actividad político estatal discrecional, hemos entendido ya que se trata de tres aspectos fundamentales. Lo político, porque nadie escapa de la orientación que pueda tener y que es muy respetable; lo estatal, por el ámbito de jurisdicción; y lo discrecional, por la capacidad decisora que hay. Los tres aspectos pueden y deben funcionar de manera adecuada, pero entendiendo que el orden, seguridad y defensa del bien común son aspectos interesantísimos. Jeremías Bentham siempre mencionaba de que se tiene que hacer el mayor o la mayor cantidad posible de bien hacia la mayor o la menor cantidad, o la mayor cantidad posible de personas, lo cual es bastante difícil. En el Perú esto ha mejorado bastante, hay indicadores económicos alentadores y en fin se supone que esto podría mejorar inclusive más aún, pero aún en el ámbito estatal tenemos mucho pan que rebanar. En el ámbito legislativo se da quizás la mayor cantidad de producción en cuanto a normas. Hay quienes dicen de que por venir en el sistema peruano o legislativo, que es español y francés por doctrina y por definición, no vendría el poder real, el poder o la voluntad de parte del pueblo, porque viene de parte de los legisladores, que al ser tales ya estarían un poco divorciados de la voluntad popular. Vamos a ver si es cierto. ¿Qué debe hacer un legislador? ¿Acaso los legisladores recogen la norma? Los legisladores que van región por región en su ámbito de receso se nutren de las principales necesidades de los diferentes sectores, de sus gobiernos regionales, de sus gobiernos municipales. Eso lo vamos a ver más adelante y lo vamos a cuestionar de manera adecuada y debida. El ámbito jurisdiccional es un ámbito fundamental. La población, las normas y justamente los entendidos han entendido que lo jurisdiccional y lo administrativo viene a ser la etapa superior o la etapa de queja, en realidad, que podría darse o podría entenderse en lo relativo y lo relacionado a toda etapa de solución. Los invito a ver la ley 27.444 y identificar también otros factores. Entiendo que en sus escritorios, domicilios o de repente al costado van a poder ubicar nuestra ley madre, la ley 27.444, ad hoc para este curso. En adelante vamos a ver de qué se trata, qué es lo que ocurrió y otras situaciones similares. Se establecieron varios paradigmas. Un paradigma, entendemos, son situaciones que van a tener validez durante cierto tiempo, van a ser a leyes legitimadas o validadas por situaciones esperadas, pero todo tiene un ciclo, van a tener justamente una vida y una vigencia de repente limitada en cierto momento. Se estableció en un primer momento en la norma nacional un paradigma formalista, que más o menos significaba ir a la norma por la norma, significaba que la norma se alimentaba de la norma con viejas y antiguas corrientes kelsenianas y no se alimentaba más, no reconocía la realidad, es decir, los titulares se sentían, quienes resolvían cualquier problema administrativo se sentían dueños del poder. Es decir, ¿qué era lo que pasaba? En el fondo se llegó a determinar que era un excesivo celo y se cubría bajo el término o el fonema de reserva o secreto cualquier situación de la administración pública. Es decir, no había con ello ni siquiera coordinación de un órgano a otro. Otro paradigma que se dio en la época anterior y que se ha dado hace muy poco y se espera se puedan superar es el llamado de la reserva o el secreto administrativo, ¿correcto? Es un tema muy antiguo. Es un tema inclusive de idiosincrasia, es un tema que aún no pasa en el tiempo. Un tercer punto es algo fundamental, la cultura de elevación de responsabilidades. ¿Acaso no hemos escuchado en nuestro centro de trabajo el término esa no es mi función, no me corresponde, que lo haga otro? O de repente un muy antiguo, cuando se emitía un dictamen o opinión, salvo mejor parecer. Práctica que se ha dejado ya de lado porque justamente la última parte de la norma de procedimientos administrativos trata ya de la manera en cual cada órgano debe asumir su propia responsabilidad. Y eso implicaba o nos llevaba a un cuarto punto, la ausencia del compromiso de valores. Se ha establecido que a nivel mundial se debe dar lo que se conoce como la cultura organizacional administrativa, es decir, ponerse a buen recaudo, saber nuestras limitaciones, saber nuestros alcances y saber que la mayor forma y la mejor forma de llegar al administrado es la transparencia. Más o menos después de 30 años hemos tenido una ley nueva, que es una ley, bueno, más o menos joven y perfectible, ¿no? Como aspectos fundamentales se incorpora lo que es el principio o el proceso trilateral, que es una gran innovación, ¿no?
Nadie pensaba hace más o menos 30 años que un trilateral podía tener carácter administrativo, es decir, que un tercero resuelva los conflictos entre particulares y de repente algún usuario, o entre la administración propia y un usuario. Nadie se imaginaba ello, pero sin embargo se ha dado en épocas actuales. El procedimiento administrativo general tiene gran cantidad de normas que son ejemplo, digámoslo así con mucho orgullo, para otras normas en la región. Con ello no hay ningún problema. Pero muy bien, se ha entendido lo siguiente: en cuanto al ámbito de aplicación, se ha querido dar de manera reglamentista en el artículo 1 todo tipo de aspectos, el Poder Ejecutivo, Judicial, Gobiernos regionales, pero hay un tema en el inciso séptimo: las demás entidades y organismos, proyectos y programas del Estado cuyas actividades se realizan en virtud de potestades administrativas y por tanto se consideran sujetas a normas comunes de derecho público. Es decir, es lo que se conoce como el tipo residual. Aquí la ley acierta desde nuestro punto de vista, porque no es posible normar todas las conductas, no es posible ir o pensar que cada conducta debería o podría ser materia de modificación. Y eso es algo muy bueno, pensamos nosotros, en los términos de la ley. Tenemos cantidad de principios. Nuestra norma tiene aproximadamente 16 principios del procedimiento administrativo. Otras normas, como la argentina, la costarricense, la panameña, la colombiana y acaso la venezolana, tienen 4 a 6 principios, nada más. Nosotros los tenemos divididos en 16 principios. Vamos a ver algunos de los principales que de repente podrían ser mejor aclarados o mejor entendidos. El primero, lógicamente, es el principio de legalidad, que implica el respeto a la Constitución. ¿Pero qué significa ello? Es una subordinación administrativa, en este caso, a la ley, someterse a un procedimiento ya establecido y cumplirlo cabalmente. Cabría y habría que preguntarse cuáles serían las variables de este procedimiento si por norma general, de acuerdo a la actitud de los operadores, estos principios no hacen más que someterse y decir, como ya lo dijimos, no está en mi función, no está en la ley, y preguntarse qué maniobra podría caber en algún momento, en algún sentido. El segundo principio, el debido procedimiento, creo que con eso no hay mucho más que dar, significa que los administrados gozan de todos los privilegios, de todo aquello que la ley norma. Es una garantía en realidad fundamental, son reglas básicas y garantías de operatividad. En el punto 1.3, el principio de impulso de oficio, es decir, este es un llamado principio o deber de oficialidad administrativa, tiene que satisfacer el interés del público y remover todo obstáculo, según Luigi Ferraioli, por ejemplo. Ahora bien, este principio del impulso de oficio habría que hacerse la siguiente pregunta: ¿debe ser obligatorio en todos los casos por estar como norma general? Vamos a rescatar el principio de impulso de oficio. Artículo 1.3, principio de impulso de oficio. Las autoridades deben dirigir e impulsar de oficio el procedimiento y ordenar la realización o práctica de los actos que resulten convenientes para el esclarecimiento y resolución de las cuestiones necesarias. Ahora bien, así como está la norma, se entiende que estaría para todo tipo de procedimientos o actos. Habrá que preguntarse, ¿debe aplicarse absolutamente a todo procedimiento ventilado? He ahí la situación que vamos nosotros a resolver en la etapa práctica. El punto 1.4, el principio de razonabilidad, que implica que las decisiones de la autoridad administrativa, cuando creen obligaciones, califiquen infracciones y otros, deben adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida. Es decir, esto implicaría de que las facultades serían limitadas por el mismo imperio legal, que estarían limitadas por el mismo ordenamiento o por un TUPA. En todo caso, a quien le corresponde resolver. Muy bien, esto significa en buen romance lo que se conoce en doctrina como la debida proporción administrativa discrecional, es decir, no ir más allá en todo caso. Uno de los principios quizás de mayor dificultad de cumplir es el principio del informalismo o de imparcialidad, en el artículo 1.5, que señala no actuar con ninguna clase de discriminación entre los administrados, otorgándoles tratamiento y tutela igualitarios. Es lo que se conoce como la uniformidad constitucional administrativa. La pregunta es, ¿el Estado, por ser tal y por ser poderoso, porque el Estado es el más poderoso en una relación jurídica con los administrados, podría ser imparcial? Una nulidad de oficio podría considerarse imparcial si a la vez podría implicar sanciones por ser un reconocimiento de algún error o de repente alguna culpa administrativa. El principio del informalismo en el rubro 1.6 no señala otra cosa que el llamado indubio pro actione, es decir, la duda favorecerá a la administración. Es un principio y un precepto universal, constitucional, reconocido por todos los tratados internacionales de derecho administrativo, que más o menos significa que la autoridad, como ya se ha dicho, debe subsanar de oficio cualquier dificultad. El principio de veracidad o de presunción de veracidad significa de que en la tramitación se presume que todo es cierto,
que habría que preguntarse, ¿por qué esta presunción si debemos de entender que cada persona, cada ciudadano de por sí actúa con verdad? Quizás, ya que estamos en una etapa de propuestas legislativas, debería modificarse y hacerla coercitiva, es decir, en el sentido de que la sanción será extensible a quien de por sí actúa de mala fe al presentar documentos que no lo son. El 1.8 implica reglas de conducta entre todos nosotros, cuando patrocinamos procesos, cuando tenemos procesos contra la administración, es decir, respetar mutuamente. También implica no vulnerar pasos de manera innecesaria sin que ello sea necesario. El principio de eficacia, 1.10, implica que los sujetos del procedimiento administrativo deben prevalecer la finalidad. Acá hay 3 términos aproximadamente, que vamos a definirlos de manera muy breve y luego se les deja una tarea que podría ser materia de examen en algún momento. Sabemos que la eficacia significa realizar con éxito una actividad que ha sido encomendada. La efectividad, correcto, significa que esta regla se haga con la menor cantidad de tiempos, ¿no? Ahora bien, cuando vimos todos, por ejemplo, un partido de fútbol como Real Madrid, el del Real Madrid con Barcelona, Real Madrid atacó y metió un gol y con eso ganó el partido. Se dice que atacó una sola vez. La pregunta es, ¿eso fue eficaz? ¿Fue efectivo? ¿Cómo ustedes podrían determinarlo? Recuerden, eso se les va a preguntar en algún momento en la etapa de evaluación. La verdad material implica, entonces, también en el numeral 1.11, que la autoridad tiene que contrastar lo que se diga con la realidad. Si antes se está diciendo, hay una veracidad y una presunción con lo que presentan los administrados, la autoridad tiene que hacer lo que se llama el control posterior. En México, en su ley federal administrativa, se estila ello, que la autoridad verifique. Se puede decir que una capacidad logística tal sería fundamental para ello, pero también debemos y podemos decir de que la autoridad de por sí tiene que tener esa capacidad de decir, verificar, chequear, hacer un checking administrativo en todo lo que se diga. Uno de los principios quizás más simpáticos que puedan darse es el principio de predictibilidad en el 1.15, que nos señala, la autoridad administrativa deberá brindar a los administrados o sus representantes información veraz, completa y confiable sobre cada trámite, de modo tal que a su inicio el administrado pueda tener una conciencia bastante certera de cuál podría ser el resultado. Hay quienes dicen, el abogado es como el médico, ya sabe qué puede pasar en el futuro. Y la administración también, ya sabe qué puede pasar. Sería bueno que esto se ponga en práctica, que se difunda la idea. El Estado ahorraría, el costo se disminuiría notablemente, el malestar sería menor, iríamos a una etapa de conciliación entre todos. Los resultados podrían ser previsibles, los resultados podrían darse de la mejor manera, podría de repente la administración ceder de alguna manera, como se está dando ya en algunos casos, pero entendemos que ello podría ser inclusive mucho mejor. Y el principio o privilegio de control posterior implica que, concatenadamente con lo mencionado, la autoridad tiene el derecho de comprobar, es decir, es el rey persecutio. La autoridad tiene toda la potestad de comprobar qué es lo que ha ocurrido y luego anteriormente. Ahora, estos principios, se señala al final, tendrán carácter interpretativo. Significa que la autoridad está investida de ello. La autoridad tranquilamente puede y debe entender de que la capacidad para analizar e interpretar está más allá de un ordenamiento, está más allá de las normas escritas y, en suma, podría ser tranquilamente dada y, sobre todo, puesta en operatividad en beneficio de todos los usuarios. Muy bien, muchas gracias por su atención, nos estamos viendo. Gracias.